Hay un día específico en el mes que la mayoría de la gente espera con más alivio que cualquier otra cosa. No es el cumpleaños. No es el puente. Es el día de quincena. Y lo que pasa después de ese día sigue un patrón tan predecible, tan repetible, tan consistente que podrías programarlo en un calendario con semanas de anticipación. Los primeros 3 días te sientes con dinero. Para el quinto ya pagaste lo urgente. Para el 10º estás contando lo que queda. Y para cuando vuelve a tocar cobrar, esa cantidad que parecía tan grande ya no existe. Cero. De nuevo. Exactamente igual que hace 2 semanas. No te voy a decir que eso pasa porque eres irresponsable. No te voy a decir que si tuvieras más disciplina ya lo habrías resuelto. Lo que sí te voy a decir, con datos concretos, es exactamente qué mecanismo en tu cerebro está causando ese ciclo, por qué la lógica con la que la mayoría intenta romperlo no funciona, y cuál es el único movimiento que lo interrumpe desde la raíz. Lo que vas a entender hoy no es solo por qué se te acaba el dinero antes de cobrar. Vas a entender el sistema completo que te mantiene en ese ciclo, la psicología del gasto post-quincena, la inflación de estilo de vida que nadie ve venir, y por qué los promedios de ahorro que te presentan en las noticias son una mentira estadística que está diseñada, sin querer, para que te sientas peor con tu situación de lo que deberías. Vamos a hablar de números reales. Según la encuesta nacional de inclusión financiera del año 2024, el 42% de los adultos en México no alcanza a cubrir sus gastos corrientes con su ingreso actual. No es un número pequeño. Es casi la mitad del país. Y en El Salvador, la encuesta nacional del Banco Central de Reserva del año 2025 encontró que el 56.1% de la población no ahorra absolutamente nada. Más de la mitad de las personas. Esto no es un problema individual. Es una condición compartida que tiene causas específicas y soluciones específicas. Cuando termines este video vas a saber por qué ese patrón existe y vas a tener un método concreto para interrumpirlo desde el próximo día que cobres. Si llevas tiempo queriendo entender cómo manejar mejor tu dinero, suscríbete porque aquí en Acelerador de Finanzas te damos las herramientas que la escuela nunca te dio. Empecemos por el principio. O mejor dicho, por el momento exacto en que todo comienza. Vamos a hablar del ritual. Y lo llamo ritual porque tiene fases, y esas fases son tan consistentes que si las escribieras en un papel y se las mostraras a cualquier persona de 25 a 45 años en México, en El Salvador, en Colombia, en Perú o en cualquier otro país de América Latina, esa persona va a sentir con la cabeza sin que tengas que explicar nada más. Fase 1. El dinero entra. Sientes algo muy parecido al alivio. No es exactamente alegría pura, aunque tiene algo de eso. Es más específico que eso. Es soltar un peso que estabas cargando hace exactamente 14 días. Las cuentas pendientes, la renta que quedaba, el mensaje de tu celular que deja de preocuparte porque ya hay con qué responder. Ese alivio es real y tiene una base neurológica que vamos a explorar en un momento. Fase 2. Los pagos urgentes. Renta, servicios, la deuda del mes pasado, la tarjeta, el abono que no podías dejar pasar. Esos se van primero porque se tienen que ir. Y después de pagar lo urgente, lo que queda parece más de lo que es. Hay algo en el cerebro que siente que ya hizo lo necesario, entonces lo que sobra se siente como dinero libre. Como si fuera tuyo de verdad, sin compromiso. Fase 3. El gasto de recompensa. Aquí empieza el problema, pero todavía no lo ves así. Saliste a comer algo rico porque llevas semanas midiendo lo que gastabas. Compraste algo que necesitabas o que tenías ganas de comprar desde hace tiempo. Pagaste ese compromiso social que habías estado postergando. Pequeñas cosas, ninguna catastrófica por sí sola. Fase 4. La cuenta regresiva. Ya pasaron 8 o 10 días y el número en tu cuenta empezó a bajar más rápido de lo que esperabas. Empiezas a calcular cuántos días faltan para el siguiente cobro. Empiezas a posponer cosas. Empiezas a racionar. El café del trabajo en lugar del café de afuera. El almuerzo de casa en lugar del restaurante. Pequeños ajustes de emergencia que ya conoces de memoria. Fase 5. La supervivencia. Los últimos días antes del próximo pago son los más ajustados. Hay personas que literalmente cuentan lo que tienen para ver si alcanza hasta el viernes. Que hacen malabares entre lo que pueden retrasar y lo que definitivamente no puede esperar. Y cuando por fin llega el siguiente día de quincena, el ciclo se reinicia. Exactamente igual. Sin que aparentemente haya pasado nada entre una quincena y la otra que lo pudiera haber cambiado. Lo que hace que esto sea tan difícil de romper no es la falta de intención. Casi todo el mundo quiere ahorrar. Casi todo el mundo tiene la intención de gastar menos. El problema es que el patrón tiene su propio impulso. Cada fase lleva a la siguiente de forma casi automática, como una cadena con inercia propia. Y mientras el ciclo se repite mes tras mes,
Algo que la mayoría no nota está ocurriendo por debajo de la superficie. El estilo de vida va subiendo despacio, tan despacio que no se percibe, pero el dinero que entra sigue siendo el mismo o casi el mismo. Antes de llegar a eso, necesito que entiendas algo sobre lo que pasa en tu cerebro en el momento exacto en que entra el dinero. Porque sin entender eso, el resto del video no tiene contexto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la misma cantidad de dinero que el mes pasado te pareció suficiente, este mes no alcanza? ¿Por qué los aumentos de sueldo se evaporan tan rápido como la quincena regular? La respuesta tiene un nombre específico en economía conductual, y cuando la escuches vas a empezar a ver el dinero de una manera completamente diferente. Existe un concepto llamado contabilidad mental. Lo desarrolló Richard Thaler, economista estadounidense que ganó el Premio Nobel en 2017, y básicamente describe esto: las personas no tratamos todo el dinero igual aunque matemáticamente valga lo mismo. Le asignamos categorías mentales diferentes. El dinero que está en ahorros se siente diferente al dinero operativo del día a día. El dinero de un regalo se siente diferente al dinero que trabajaste. Y el dinero recién cobrado, la quincena que acaba de entrar, se siente diferente a todos los demás. El dinero de la quincena llega etiquetado, de manera invisible, con algo que tu cerebro interpreta como disponible para gastar ahora. No es una decisión consciente. No es algo que eliges. Es una clasificación automática que activa un mecanismo conductual que los psicólogos llaman el gasto de alivio. El gasto de alivio no es un capricho ni una debilidad de carácter. Es un mecanismo documentado. Después de 2 semanas de escasez relativa, de posponer, de medir, de aguantar, el sistema nervioso acumuló tensión. Y cuando el ingreso entra, esa tensión busca liberarse. La forma más directa e inmediata de liberar esa tensión es gastar. No porque seas irresponsable, sino porque tu cerebro interpreta el gasto como la señal de que el periodo de restricción terminó. El gasto es la recompensa por haber aguantado. Esto está documentado en estudios de economía conductual. Las personas toman decisiones de gasto significativamente más impulsivas en las primeras 48 a 72 horas después de recibir un ingreso, comparado con cualquier otro momento del periodo. La ventana de vulnerabilidad post-cobro es real, tiene nombre, y es exactamente cuando se cometen los gastos que más pesan al final de la quincena. Pero eso es solo la primera capa del problema. Porque hay un segundo mecanismo que opera a una escala de tiempo mayor, y ese es el que explica por qué los aumentos de sueldo nunca alcanzan y por qué la quincena de hace 3 años, que era más pequeña, a veces alcanzaba más que la de hoy. Se llama adaptación hedónica. Y funciona así: cuando consigues algo nuevo, ya sea un aumento, un artículo, un nivel de vida diferente, tu nivel de satisfacción sube. Pero el cerebro tiene lo que los investigadores llaman un punto de referencia. Con el tiempo, lo que antes te parecía bueno se convierte en el nuevo normal. La satisfacción baja de regreso a la línea base y ahora necesitas algo más o algo mejor para sentir el mismo nivel de bienestar. Aplicado a las finanzas personales, esto se llama inflación de estilo de vida. Y es silenciosa porque no ocurre de un día para otro. Ocurre centavo a centavo, decisión a decisión, gasto a gasto, hasta que un día te das cuenta de que ganas más de lo que ganabas hace 3 años y aún así llegas igual al final de la quincena, o incluso peor. ¿Cómo funciona en la práctica? Te dan un aumento de 2,000 pesos al mes. Los primeros 2 meses lo notas. Para el tercer mes, sin que hayas tomado ninguna decisión consciente de gastar más, ya subiste la suscripción de streaming a un plan con más pantallas, empezaste a pedir comida a domicilio una vez más por semana, cambiaste a un plan de celular con más datos, empezaste a ir a un lugar para comer que es un poco más caro que el anterior. Ninguno de esos cambios fue una decisión explícita de voy a gastar más ahora que gano más. Todos se sintieron justificados en el momento. Todos eran razonables de manera individual. Juntos consumieron el aumento completo sin dejar rastro. Los datos lo confirman de manera específica. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2024 del INEGI, entre 2022 y 2024 el gasto trimestral de los hogares mexicanos creció 7,9% en términos reales. El ingreso durante el mismo periodo creció 10,6%. La diferencia debería haberse convertido en ahorro. Ese diferencial de casi 3 puntos porcentuales no está en ninguna cuenta de ahorro. Se convirtió en un nivel de consumo ligeramente más alto que el anterior. La inflación de estilo de vida confirmada en los datos agregados del país. Y aquí llegamos a uno de los datos que más incomoda a quien los lee por primera vez. Cuando lees en algún reporte que México tiene una tasa de ahorro promedio del 25,4% del ingreso disponible, tu primer reacción puede ser sentirte mal contigo mismo. Si el promedio nacional es ese y tú no llegas ni al 5%, algo debes estar haciendo muy mal, ¿no? Pues no. Esa estadística te está mintiendo. No porque esté inventada,
sino porque los promedios en distribuciones tan desiguales como la de América Latina describen una realidad que no existe para la mayoría de las personas. Aquí están los números reales que ese promedio esconde. Según los datos desagregados de la ENIGE 2024 del INEGI, el 10% de los hogares con mayores ingresos en México concentra el 43% del ahorro total del país. El 50% de hogares con menores ingresos concentra apenas el 8% del ahorro nacional. Y los 2 deciles más pobres no ahorran nada. Al contrario, registran desahorro neto, lo que significa que gastan más de lo que ganan. Algunos financiados por deuda, otros por apoyo familiar, otros simplemente sobreviviendo con lo que encuentran. Cuando promedias el ahorro del 10% más rico con el desahorro del 40% más pobre, el resultado matemático te da ese 25% que aparece en los reportes. Pero ese número no describe tu vida. No describe la vida de la mayoría de las personas que conoces. Solo describe con precisión la situación de una fracción pequeña de la población que está en la parte alta de la distribución. La realidad que describen los datos desagregados es esta. Solo el 43% de los adultos en México podría enfrentar una emergencia económica con ahorros equivalentes a un mes de su ingreso. Menos de la mitad. El 30% de la población adulta no tiene ningún tipo de ahorro, ni en banco, ni en tanda, ni debajo del colchón. En El Salvador el panorama no es diferente. La Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera del año 2025 del Banco Central de Reserva encontró que el 56.1% de la población salvadoreña no ahorra nada de sus ingresos. El ahorro informal, las tandas, las alcancías, el efectivo guardado, sigue siendo la forma dominante entre quienes sí logran guardar algo, lo que indica que el sistema financiero formal todavía no alcanza a la mayoría. ¿Y la deuda? Según la ENSAFI 2023, el 36.2% de los adultos mexicanos tiene algún tipo de deuda activa. De ese grupo, el 27.3% se ha atrasado en al menos un pago. Y no hablamos solo de tarjetas de crédito bancarias. Hablamos de préstamos de familiares, de créditos en casas de empeño, de sistemas informales que tienen tasas que ningún banco se atrevería a publicar en un anuncio porque nadie los contrataría si las vieran expresadas en términos anuales. Pero espera, porque hay algo en esta historia de la deuda que casi nunca se menciona en las conversaciones de finanzas personales y que cierra un círculo muy específico. Cuando el dinero se acaba antes de que llegue la siguiente quincena, el déficit tiene que resolverse de alguna manera. Y la solución más inmediata y disponible casi siempre no es el banco. Es el familiar que puede prestar, el amigo que tiene algo guardado, la caja de ahorro del trabajo, la casa de empeño que queda a 2 cuadras, el préstamo del tendero de la esquina que se lleva el 10% de lo que le debes cada semana. El costo de ese crédito informal raramente se calcula en términos de tasa anual equivalente porque la estructura del préstamo no lo presenta así. Te presta 100 pesos y te cobra 10 pesos por 2 semanas. Eso suena manejable. Pero si conviertes esa estructura a una tasa anual, estás hablando de más de 200%. La mayoría de las personas que usan ese crédito no hacen esa conversión porque nadie les enseñó a hacerla. El ciclo completo funciona así: quincena entra, quincena se gasta antes de tiempo, falta dinero los últimos días, se pide prestado para sobrevivir, la siguiente quincena entra pero tiene que cubrir el préstamo anterior más los gastos del nuevo periodo. El presupuesto disponible se comprime. Esa compresión hace más probable tener que pedir prestado de nuevo. Y así cada vuelta aprieta un poco más. No es desidia. Es un sistema de compresión financiera que se autoalimenta. Ahora hay algo que quiero decir aquí con claridad antes de continuar, porque no decirlo sería deshonesto. Hay un rango de personas para quienes el problema genuinamente no es el orden en que manejan su dinero ni los mecanismos psicológicos que acabamos de describir. Para esas personas el problema es que el ingreso simplemente no alcanza para cubrir las necesidades básicas, y ningún método de finanzas personales resuelve un problema que es estructuralmente de ingreso insuficiente. Los 2 deciles más pobres de México registran desahorro neto no porque gasten irresponsablemente, sino porque el dinero que entra no alcanza para lo básico. Eso es real y no debe ignorarse. Pero para una parte significativa de la población de ingresos medios en México y en El Salvador, el ingreso se alcanzaría, o alcanzaría considerablemente mejor, si se moviera en el orden correcto. Y esa diferencia entre el orden actual y el orden correcto es lo que vamos a atacar ahora. Antes de hablar del método, hay una categoría de gasto que necesitamos nombrar porque casi siempre está ausente en los presupuestos personales, no porque sea pequeña sino porque es socialmente incómoda de incluir. Son los gastos de pertenencia. Los gastos que haces no porque quieras ese producto o servicio específicamente, sino porque rechazarlos tiene un costo social que en el momento se siente más alto que el costo económico de pagarlo. La cooperación del trabajo para el cumpleaños del compañero que apenas conoces. La salida grupal que no puedes esquivar sin generar una conversación incómoda.
El regalo de la boda de alguien con quien tienes una relación formal pero no cercana. El nivel del restaurante al que vas cuando sales con personas de un cierto rango económico, porque proponer algo más barato implica señalar una diferencia que prefieres no señalar. Individualmente, ninguno de esos gastos es catastrófico. Juntos, y sumados a lo largo de un mes, pueden representar una parte relevante del presupuesto. Y el problema adicional es que son impredecibles. Llegan sin aviso. Aparecen exactamente cuando menos conviene. La presión social no opera solo en los gastos explícitos y visibles. Opera también en algo más sutil, el estándar de vida de referencia de tu entorno. Si todas las personas en tu círculo social o laboral tienen un nivel de consumo determinado, hay una tendencia casi gravitacional a mantenerte en ese mismo nivel aunque no puedas financiarlo cómodamente. Y esa tendencia no es vanidad. Es un mecanismo de cohesión social que tiene decenas de miles de años de historia evolutiva, pero que en el contexto de las finanzas personales tiene un costo mensual muy concreto. Hay personas que no tienen ningún gasto particularmente grande o descuidado. Todo lo que compran tiene sentido por separado. El servicio de streaming es razonable. El gimnasio es razonable. Comer con los compañeros de trabajo es razonable. El plan del celular es razonable. Las salidas del fin de semana son razonables. La ropa que compraron hace 2 meses era razonable. Pero cuando sumas todos esos gastos razonables, el resultado es llegar al día 10 sin dinero y pasar los últimos días de la quincena en un estado de ansiedad financiera que ya se volvió tan familiar que casi parece normal. Esas personas no necesitan eliminar todos esos gastos. Necesitan cambiar el orden en que toman sus decisiones financieras. Porque el orden lo cambia todo. Aquí está el principio central de este video, y es deceptivamente simple. El orden en que mueves tu dinero determina cuánto queda al final. La mayoría de las personas sigue lo que en finanzas conductuales se llama el modelo residual del ahorro. Funciona exactamente como suena. Recibes el ingreso, pagas lo urgente, gastas lo que necesitas durante el periodo, y lo que sobra al final, si algo sobra, lo ahorras. El ahorro es el residuo. Es lo que no se gastó. Y el resultado estadístico de ese modelo lo acabas de ver. 30% de la población mexicana sin ningún ahorro, más de la mitad de la salvadoreña en la misma situación, y un ciclo que se repite quincena tras quincena sin que nada cambie. El modelo alternativo invierte el orden de manera radical y simple. Se llama Págate primero a ti mismo, y aunque el nombre pueda sonar a autoayuda, el principio es puramente mecánico. Antes de ejecutar cualquier otro gasto, antes de ver cuánto tienes disponible para el periodo, antes de que el gasto de alivio tenga oportunidad de activarse, una porción fija de lo que entra se separa y va a un lugar diferente. No a la cuenta de donde pagas. A una cuenta separada. No al final. Antes de empezar. El cerebro acepta el modelo residual porque se siente más justo. Primero cubres lo que necesitas y después ves qué queda. Pero ese modelo le exige a tu fuerza de voluntad que resista todas las decisiones de gasto del periodo antes de llegar al momento del ahorro. Y la fuerza de voluntad, como demuestran décadas de investigación en psicología, es un recurso limitado. Se agota con el uso. Por eso casi nadie llega al final de la quincena con algo que ahorrar. No porque no haya querido, sino porque para cuando llega el momento del ahorro, la cuenta ya está en cero. El método del pago inteligente elimina la fuerza de voluntad del proceso. No le pide a tu disciplina que aguante durante 14 días. Le pide a una transferencia que se ejecute en los primeros 30 minutos después de cobrar, antes de que hayas tomado ninguna otra decisión financiera del periodo. Pero espera, porque hay un error específico que casi todo el mundo comete la primera vez que intenta implementar esto, y es exactamente el error que hace que el método falle en el primer mes y que la persona abandone con la conclusión de que el método no funciona para su situación. El error es fijar un porcentaje demasiado alto desde el inicio. Escuchas que deberías ahorrar el 20% de tu ingreso. Es un número razonable como objetivo de largo plazo. Intentas implementarlo desde el día 1. Y lo que pasa es que a mitad del periodo ya estás tomando de la cuenta de ahorro para cubrir gastos que no tenías previstos. Eso genera la sensación de que el método falló, cuando en realidad el método funciona correctamente, pero el porcentaje inicial era incorrecto para tu situación específica y para el nivel de gasto que tienes actualmente. El punto de partida no importa tanto como la consistencia. El músculo del ahorro se desarrolla de la misma manera que cualquier otro músculo, con repetición consistente y con incremento gradual. Si puedes mantener el 2% de manera consistente durante 3 meses, empieza con el 2%. Si puedes el 5%, el 5. El número correcto es el número que puedes mantener sin romperlo en el primer mes de emergencia. Ahora sí, los 3 movimientos concretos del método. El primer movimiento es la separación inmediata. En los primeros 30 minutos después de que el ingreso entra,
antes de revisar qué gastos tienes pendientes, antes de abrir ninguna aplicación de compras, antes de que el efecto del alivio post-cobro tome el control, transfieres el porcentaje acordado a una cuenta diferente de la que usas para los gastos del día a día. Idealmente una cuenta sin tarjeta de débito asociada, para que acceder a ese dinero requiera un paso adicional. Esa fricción es intencional. Hace que usar ese dinero sea una decisión activa en lugar de un deslizamiento inconsciente. El segundo movimiento son los pagos estructurados. Con lo que queda después de la separación, ejecutas los compromisos financieros fijos del periodo: renta, servicios, deudas con fecha fija, cualquier pago que no es opcional. Estos no requieren decisión. Están predefinidos. El objetivo de este movimiento es vaciar el calendario de obligaciones del periodo antes de entrar en la zona de gastos variables. El tercer movimiento es fijar el número operativo. Lo que queda después de los dos movimientos anteriores es tu dinero real de operación para la quincena. No el total que entró. No lo que quedó después de los gastos urgentes solamente. Lo que sobra después de que ya te pagaste a ti mismo y después de que ya cubriste los compromisos. Ese es el número con el que operas. Conocerlo desde el día 1 del periodo cambia algo importante en la psicología del gasto. Cuando sabes desde el principio cuánto tienes disponible para operar, no estás adivinando. No estás estimando. No estás confiando en que parece que hay suficiente. Tienes un número. Y un número real permite tomar decisiones reales. Para implementar esto necesitas, en su forma más básica, 3 cuentas. Una cuenta de entrada donde recibes el ingreso. Una cuenta de ahorro sin tarjeta donde va el primer movimiento. Y una cuenta operativa de donde pagas los gastos variables del periodo. Muchos bancos digitales en México, como Nu, Ualá, Spin y otros, y en El Salvador varios bancos y cooperativas, permiten abrir múltiples cuentas sin costo y con transferencias inmediatas entre ellas. El sistema no requiere tecnología sofisticada. Requiere claridad en el orden. Antes de que el método funcione de manera óptima, hay un paso que hacerlo una sola vez pero hacerlo bien: el diagnóstico del gasto real. No puedes fijar el porcentaje correcto del primer movimiento sin saber exactamente cuánto estás gastando. Y la mayoría de las personas no lo sabe con precisión. No porque no sean inteligentes, sino porque el gasto fragmentado en pequeñas decisiones a lo largo de 14 días es prácticamente invisible hasta que alguien te pide que lo sumes. El diagnóstico funciona así. Tomas los últimos 2 estados de cuenta, o los últimos 2 meses de movimientos en tu aplicación bancaria, y categorizas cada gasto. No necesitas software especial ni hojas de cálculo complejas. Papel y lápiz funciona. 4 columnas: gastos fijos inevitables, gastos variables necesarios, gastos de estilo de vida, gastos de impulso. Los gastos fijos inevitables son renta, servicios básicos de la vivienda, transporte al trabajo, seguros obligatorios. No se pueden eliminar sin cambios mayores de vida. Los gastos variables necesarios son comida, medicamentos, productos básicos del hogar. Tienen cierta flexibilidad de cantidad y precio, pero no de existencia. Los gastos de estilo de vida son todo lo que sí es una elección: suscripciones de entretenimiento, salidas a restaurantes, ropa no urgente, actividades de ocio. Los gastos de impulso son los que no tenías planeados y que en el momento parecieron pequeños o justificados: el café adicional, la compra en línea a la medianoche, el accesorio que estaba en oferta y que no buscabas pero que apareció. La primera vez que alguien hace este ejercicio, casi siempre pasan 2 cosas. Primero, encuentra servicios o suscripciones que sigue pagando sin usar, o que activó en algún momento y olvidó. Segundo, los gastos de impulso y de estilo de vida juntos son considerablemente más altos de lo que la persona intuía. Hay un dato de economía conductual que cito frecuentemente en estas conversaciones. Los estudios muestran que las personas subestiman sus gastos discrecionales en un promedio del 40%. No el 4. El 40. Si crees que gastas 2,000 pesos al mes en cosas no esenciales, la cifra real probablemente está más cerca de 2,800. Esa diferencia de 800 pesos mensuales son 9,600 pesos al año. En 10 años, a una tasa de interés conservadora pero positiva, eso cambia materialmente la situación financiera de cualquier persona. El diagnóstico no es para castigarte ni para señalarte. Es para darte información real. Porque sin información real estás operando con estimaciones que, por el fenómeno que acabamos de describir, sistemáticamente te van a mentir hacia abajo. Ahora vamos a hablar de 3 creencias que funcionan como defensas del sistema actual. No son completamente falsas, pero están incompletas de una manera específica que perpetúa el ciclo. La primera creencia: cuando gane más voy a poder ahorrar. Esta es la versión más común de la postergación financiera, y los datos la desmienten de manera consistente. Los estudios de comportamiento financiero muestran que las personas que no ahorran cuando ganan poco tampoco ahorran cuando ganan más,
a menos que cambien el sistema. El hábito no aparece automáticamente con el ingreso. El ingreso más alto sin estructura lo único que garantiza es una inflación de estilo de vida más grande. La adaptación hedónica funciona a cualquier nivel de ingreso. El hábito se construye con el ingreso que tienes ahora, y después se escala. La segunda creencia, el ahorro es para cuando uno ya tenga cubiertas todas las necesidades. Esta invierte la causalidad de manera que suena lógica pero funciona al revés. No es que el ahorro sea posible después de la estabilidad financiera. La estabilidad financiera es posible porque existe el ahorro. Sin un colchón mínimo de emergencia, cualquier gasto inesperado, una enfermedad, una reparación del vehículo, un problema laboral temporal, destruye el equilibrio de meses. El ahorro no es un lujo que se agrega cuando todo lo demás ya está resuelto. Es la herramienta que hace posible que todo lo demás eventualmente se resuelva. La tercera creencia, los ricos pueden ahorrar porque ganan mucho. Hay casos donde esto es completamente cierto. Pero como ya vimos en los datos, hay personas con ingresos similares que acumulan y personas que no acumulan nada. La diferencia casi nunca está en los gastos grandes o en los artículos de lujo. Está en la consistencia de los pequeños movimientos. En si el ahorro es lo primero o lo último. En si existe un diagnóstico real o solo una estimación optimista que se actualiza mentalmente mes a mes sin nunca comprobarse. ¿Cuánto dinero ha pasado por tus manos en los últimos 5 años? Toma un momento para hacer el cálculo. Suma tus quincenas, tus aguinaldos, los bonos que hayas recibido, cualquier ingreso adicional. ¿Qué porcentaje de todo eso todavía existe en alguna forma, ya sea en ahorros, en activos, en inversiones? Para la mayoría de las personas que hacen ese ejercicio, la respuesta genera una incomodidad específica. No porque hayan desperdiciado ese dinero en cosas absurdas, sino porque nunca hubo un sistema en su lugar que retuviera algo antes de que se gastara. Hay algo que quiero decir también sobre la conversación que no ocurre, porque la ausencia de esa conversación tiene consecuencias reales. El dinero tiene una carga emocional y social que hace que hablar de él abiertamente sea incómodo en casi todos los contextos, con amigos, con compañeros de trabajo, incluso con la pareja. Admitir que la quincena no alcanza puede sentirse como admitir un fracaso personal, en una cultura donde parte del estatus social se construye a través del consumo visible. Pero esa falta de conversación tiene un costo específico. Cuando nadie habla de esto, cada persona asume que su situación es un problema individual. No sabe que el 42% de los adultos mexicanos está en la misma condición. No sabe que el 56% de los salvadoreños no ahorra nada. Siente que algo está mal con ella específicamente, cuando en realidad está navegando condiciones estructurales con las herramientas que nadie le dio. La educación financiera no forma parte del currículo obligatorio en la mayoría de los países de América Latina. Aprendiste matemáticas, historia, biología. Nadie te enseñó cómo funciona el interés compuesto. Nadie te explicó qué es una tasa de rendimiento real. Nadie te mostró cómo construir un presupuesto o por qué el crédito de la tienda departamental tiene una tasa que se lleva una parte importante de tu quincena si no la pagas completa. Eso no es una crítica al sistema educativo en términos amplios. Es un dato que explica dónde estamos. Y la única respuesta productiva a ese dato es buscar la información que no vino en el paquete básico. Y hay algo que cambió en los últimos años que hace que esta conversación sea más urgente ahora que en cualquier momento anterior. La inflación del periodo 2021 a 2024 en América Latina no es solo un número en las noticias. Es la razón por la que el mismo presupuesto de hace 3 años ya no compra las mismas cosas. Los alimentos subieron. La vivienda subió. El transporte, la energía. Y el ingreso en muchos casos no subió a la misma velocidad. Eso significa que el margen para el error financiero es más estrecho que antes. Que el mismo patrón de gasto que antes te dejaba en cero ahora te puede dejar en negativo. Ahora vamos a hablar de lo que viene después del primer movimiento, porque el método tiene fases de crecimiento naturales. Una vez que el primer movimiento funciona con consistencia durante 3 meses seguidos, el sistema está listo para escalar. Y el escalamiento tiene una regla simple. Cada vez que tu ingreso sube, la proporción de ahorro sube también, antes de que el gasto tenga oportunidad de absorber el aumento. Si recibes un aumento de 1,500 pesos mensuales, una regla práctica es esta. El 50% del aumento va a ahorro o a reducción de deuda, el 50% puede ir a gasto. Eso significa 750 pesos más de ahorro por mes sin sentir que estás sacrificando nada, porque el nivel de gasto sí mejoró, solo que menos que el ingreso. Este principio, cuando se aplica consistentemente a cada aumento a lo largo de varios años, es la diferencia entre personas con ingresos moderados que acumulan patrimonio y personas con ingresos más altos que no tienen nada porque cada aumento se consumió en el mismo mes que llegó. El destino correcto para los primeros meses de ahorro es el fondo de emergencia.
No la inversión todavía. No el instrumento de rendimiento. Primero el colchón. El objetivo es un fondo equivalente a 3 meses de gastos básicos, no de ingreso total, sino de los gastos mínimos que necesitas para operar: renta, comida, transporte, servicios esenciales. Ese fondo es el que corta el acceso al crédito informal en situaciones de emergencia. Es el que hace que una factura inesperada no destruya el equilibrio financiero de los próximos 3 meses. Es lo que transforma la quincena de una emergencia recurrente en un periodo manejable. Una vez que ese fondo existe, el ahorro adicional puede empezar a moverse hacia instrumentos que generen rendimiento. En México existen instrumentos de renta fija gubernamentales accesibles desde cantidades mínimas, sin necesidad de un asesor financiero ni de cuentas de inversión complejas. En El Salvador existen opciones en cooperativas de ahorro y crédito con tasas que superan la inflación en condiciones normales. La conversación específica sobre dónde colocar ese dinero merece su propio video, y la vamos a tener. Pero la condición de entrada a esa conversación es que el primer movimiento ya funcione con consistencia. Hay algo más que cambia cuando el sistema está en su lugar, y es algo que no muchas personas anticipan. La relación emocional con el dinero cambia. No inmediatamente. No de manera dramática. Pero con el tiempo, el dinero deja de sentirse como una emergencia permanente. No porque de repente tengas mucho más, aunque con el tiempo sí tendrás más, sino porque tienes certeza de que una parte ya está guardada. Y esa certeza cambia la textura del día a día financiero de maneras que van más allá del presupuesto. Cuando el día 2 de quincena ya ejecutaste el primer movimiento y ya pagaste los compromisos, el resto del periodo tiene una calidad diferente. No estás haciendo cálculos constantemente. No estás evitando revisar el saldo porque sabes que la respuesta va a ser incómoda. Tienes un número real con el que operas y operas dentro de él. Eso que se siente se llama holgura financiera cognitiva en la literatura de economía conductual. Y tiene efectos que van más allá de las finanzas. Hay investigaciones que correlacionan la preocupación financiera crónica con menor rendimiento en el trabajo, peores decisiones en general y menor capacidad de planificación a futuro. No porque las personas sean menos capaces cuando tienen preocupaciones económicas, sino porque el sistema cognitivo tiene recursos limitados, y cuando una parte importante de esos recursos está ocupada en la preocupación constante por si va a alcanzar, queda menos capacidad para todo lo demás. Resolver el ciclo quincena cero no es solamente un problema financiero. Es también un problema de calidad de vida, de energía mental, de capacidad para tomar mejores decisiones en todas las áreas. Y eso no está exagerado. Está en los datos. Cerremos con lo que importa y con la única acción que puedes tomar ya. El ciclo quincena cero no existe porque seas irresponsable. Existe porque el gasto de alivio post-cobro es un mecanismo psicológico real y documentado, porque la adaptación hedónica consume los aumentos de ingreso antes de que los notes, porque la contabilidad mental te hace tratar el dinero recién ganado como dinero libre para gastar, y porque el modelo residual del ahorro, que es el que usa la mayoría por default, garantiza matemáticamente que no quede nada al final. Los datos confirman lo que ya sentías. El 30% de los adultos en México no tiene ningún ahorro, el 56% de los salvadoreños tampoco. No estás solo en ese ciclo. Pero tampoco tienes que quedarte en él. El único movimiento que rompe el patrón desde la raíz es cambiar el orden. Págate a ti mismo primero. Antes de ver el saldo completo. Antes de pagar lo urgente. Antes de que el efecto de alivio post-cobro tome el control de las decisiones. Una transferencia, automática o manual, pero ejecutada en los primeros 30 minutos de cobrar, al porcentaje que puedas mantener con consistencia y no al que suene mejor en papel. El reto para esta quincena es concreto y es solo uno. Antes de cerrar este video, define un porcentaje, aunque sea el 3%, y decide a qué cuenta va a ir ese dinero. Si tienes una segunda cuenta, perfecto. Si no la tienes, abre una esta semana. Muchas opciones no cobran comisión de apertura. Y agenda una alarma para el próximo día que cobres. Una sola alarma con la tarea de ejecutar esa transferencia en los primeros 30 minutos. Un movimiento. Eso es todo lo que necesitas hacer esta quincena para empezar a salir del ciclo. Si este video te ayudó a entender algo que antes no podías ver con claridad, compártelo con alguien que también está en el ciclo. Y suscríbete a Acelerador de Finanzas porque la semana que viene vamos a hablar de algo que está directamente relacionado con lo que vimos hoy. ¿Qué hacer con ese dinero una vez que tienes el fondo de emergencia completo? Vamos a entrar al mundo de los instrumentos básicos de ahorro e inversión en México y en El Salvador, cómo se evalúan, cuándo conviene cada uno, y cómo empezar desde 0 pesos sin necesitar un asesor financiero. Sin jerga, sin complejidad innecesaria, con números reales y opciones que existen hoy. Nos vemos ahí.